Laboratorio número 2. Circuitos con diodos y transistores. Realizamos nuestro circuito de diodos en resistencia y alimentamos con una fuente de 12 voltios para así poder obtener nuestro voltaje en el cual va a trabajar nuestro sistema. Siendo este voltaje 9.53, con este voltaje nosotros podemos buscar información en la datasheet para obtener el código de nuestro diodo Zener. Este código es el SOD27SC-40 y también medimos la resistencia de nuestro sistema que ya se encuentra incorporado, siendo esta de 117 ohm, que sería nuestra resistencia máxima del diodo del sistema. Con los datos obtenidos en la datasheet obtuvimos que nuestra potencia máxima de nuestro diodo Zener es de 0.5 watts y los 9.5 voltios que se realizaron en la primera medición. Y así podemos obtener nuestro voltaje en nuestra resistencia, siendo este de 2.5 voltios. Con esos 2.5 voltios y los 0.5 watts de potencia podemos obtener nuestra corriente que pasa por nuestra resistencia, siendo esta corriente de 0.05 amperios. Y con ayuda de la ley de Ohm podemos determinar que la resistencia de nuestro sistema es de 47.5 amperios, que sería nuestra resistencia mínima. Al aplicar cargas de 10 kΩ y 1 kΩ, observamos que nuestro sistema se encuentra dentro de la zona de regulación, ya que el voltaje medido está dentro del voltaje que se midió inicialmente, y al aplicar carga de 100 kΩ, observamos que se exige más a nuestro sistema y el regulador ya no cumple su función, debido a que nuestro voltaje presenta una caída. Hola, hoy les presentaré los resultados de la experiencia 2 del laboratorio, donde realizamos un circuito de rectificación de onda completa utilizando diodos y un filtro, para convertir una señal de voltaje alterno a una señal de voltaje directo. En la parte 1, primero conectamos un rectificador de onda completa con 4 diodos, alimentado por una fuente de 12 voltios de corriente alterna. Este circuito tiene la función de eliminar las partes negativas de la onda, transformándolo en una señal pulsante pero aún alternante. En la parte 2, sin ninguna carga conectada, la señal rectificada que obtuvimos en el osciloscopio muestra una forma de onda pulsante, típica de un rectificador de onda completa. La señal tiene picos, pero sigue siendo una señal alterna que varía en amplitud. Impacto de la carga. Al agregar una carga de 1000 ohmios, notamos que la señal rectificada cambia levemente. La corriente disminuye un poco ya que la mayor resistencia limita la cantidad de corriente que fluye, pero la forma de la onda sigue siendo casi la misma, solo con una pequeña reducción de la amplitud. Bueno, al agregar un condensador como filtro al rectificador, la señal que antes era pulsante se vuelve más continua. Esto se debe a que el condensador almacena energía en los picos de voltaje y la libera cuando estos bajan, suavizando así la señal. Primero en el osciloscopio, al no tener el condensador, se visualizaba una señal pulsante con distorsiones, pero al agregar el condensador se visualiza una señal más continua, indicando una mejor calidad de corriente continua. En el osciloscopio se visualiza una señal con una carga de 10 kiloohmios. Vemos una señal estable, ¿verdad? Esto se debe a que la corriente es mucho más baja, lo que permite que el condensador se cargue de manera más eficiente, eliminando casi por completo las fluctuaciones y logrando una señal mucho más estable, lo cual no se logra con una carga de 100 ohmios. El objetivo es utilizar un transistor tipo VGT para controlar electrónicamente la conmutación de un bombillo vehicular. Para saber si era NPN o PNP, revisamos el código y su datasheet en Google, confirmamos que es un transistor PNP de potencia con el multímetro en modo diodo y obtuvimos una caída de tensión de 0.605 voltios, lo cual nos indicaba que el transistor estaba en buen estado. Para el circuito de conmutación, teníamos en cuenta un bombillo de 21 watts, una fuente de alimentación, una señal de control de 5 voltios, además del transistor. Conectamos el positivo de la fuente del bombillo y del otro lado del bombillo el emisor del transistor. El colector lo llevamos directamente a tierra y a la base le colocamos una resistencia conectada a la señal de control. Cuando se aplicaba 0 voltios en la base, el transistor entraba en saturación y el bombillo se encendía. Pero cuando se le aplicaba 5 voltios, el transistor se cortaba y el bombillo se apagaba. Además, nos pedían un cálculo de resistencia ideal, donde teníamos en cuenta la resistencia experimental, que era 98 ohmios, aparte de la potencia. Como teníamos potencia y voltaje de fuente, hallamos la corriente del colector que nos salió 1.275. Eh, obtuvimos la corriente de base dividiendo la corriente del colector entre la ganancia y luego restamos las caídas de tensión. Luego aplicamos la ley de Ohm. En la cuarta experiencia eh, se utilizó un transistor MOSFET, que este experimento no necesita una resistencia, como en otro tipo de transistores.
Y la palabra MOSFET significa transistor de compuerta aislada. Y esto se debe a que su compuerta no está conectada directamente al canal por donde fluye la corriente, sino que está aislada.